buenos días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora, María Catalina Domínguez Nájera, poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho Civil 1. Y para ello vamos a dar inicio con los temas que se encuentran debidamente señalados dentro de su planeación de estudios, en donde la unidad número 1 contempla propiamente la introducción al derecho civil. Y dentro de esta abordaremos los conceptos de derecho civil, cómo ha sido la evolución histórica, cómo se han ido creando estas figuras jurídicas, cuáles son los fines y los principios del derecho civil. Iniciaremos propiamente dentro de la regulación del término persona, la concepción jurídica de persona, la clasificación jurídica de persona y demás elementos que sin lugar a dudas son importantes para que nosotros empecemos a tener este conocimiento acerca de lo que es el derecho civil. Para ello, vamos a iniciar pues con la evolución histórica del derecho civil. Cuando hablamos dentro de la naturaleza del derecho civil, primeramente, las normas, pues vemos que siempre han estado condicionadas, ¿no? Por todos aquellos elementos y todas aquellas circunstancias que se van suscitando dentro de un tiempo y en un espacio determinado y que luego entonces este tipo de acontecimientos son los que van a marcar la forma de regulación o de creación de las normas jurídicas. Y esto, pues obviamente también ha sido a lo largo de los años y que han sido influidas por la posición que los hombres ocupan dentro de una sociedad. Por ello, vemos pues que las normas civiles han constituido siempre un sistema circunstanciado que sin lugar a duda ha sido determinado primeramente por todos aquellos factores económicos, ¿no? Por todas estas variables económicas, políticas, sociales, culturales y que dan lugar a cada momento histórico en particular, pero que han ido conservando y que luego entonces han generado un proceso revolucionario en el tiempo. Por ello, vemos que el conocimiento del derecho civil se inicia reconociendo primeramente la denominación del derecho civil. Y vemos que esta proviene desde la antigua Roma, en donde las voces del jus y del civili empiezan a hacerse notar. Cuando hablamos del jus, vemos que era la palabra con que los romanos empezaban a designar al derecho que era creado por el hombre. Y en oposición se encontraba lo que se conoce como el fas, ¿no? O también conocido como el derecho sagrado. Y por tanto, también vemos que se encuentra el civile. El civile era aquella voz con la que se hacía referencia a los ciudadanos romanos. Vemos pues que originalmente servía para poder designar el derecho propio de la sociedad y por tanto de los ciudadanos que se encontraban en Roma o nacidos en Roma, por lo que también se les denominaba inquiritio. Este derecho vemos que se contraponía al jus gentium, al jus naturalis y al jus sacrum. Esto es el derecho que regía propiamente a los extranjeros, a las naciones no romanas y a las cosas sagradas. Los romanos consideraban al jus civili como opuesto al jus gentium porque vemos que el jus civili se aplicaba, repito, a los ciudadanos nacidos en Roma. Y cuando hablamos del jus gentium era propiamente para regular las relaciones de las personas provenientes de cualquier otro país, es decir, del extranjero. Para los romanos, el jus civili comprendía todo este conjunto de reglas de derechos que eran propios a cada pueblo y por tanto contenía la singularidad de cada uno de ellos y daba a cada legislación un carácter único. En el caso específico de Roma se entendía por jus civili el conjunto de instituciones propias a los ciudadanos romanos en donde no participaban los extranjeros. Por tanto, se formaron pues las fuentes formales, que en Roma eran la ley, los plebiscitos, los edictos de los magistrados, los senado consultos y también lo que se conocía como las constituciones imperiales. También cuando nosotros hacemos referencia a este reconocimiento del derecho romano, vemos que también es importante que al realizarse propiamente la romanización del imperio por la concesión de la ciudadanía a sus habitantes, la codificación de Justiniano y la aceptación de la personalidad de la Iglesia romana, todo este tiempo el derecho privado fue propiamente atribuido al derecho civil y era contrapuesto al jus canonici, es decir, a las disposiciones emanadas de los concilios y a la jerarquía que tenía la iglesia, sobre todo en relación al bautismo, al matrimonio, a las defunciones y también con la capacidad que en un momento dado pues tenían los que iban a ser bautizados.
Cuando también nosotros continuamos hablando del derecho romano, vemos que durante la Edad Media surgieron nuevas manifestaciones jurídicas consecutivas a la desaparición del Imperio Romano de Occidente debido a las invasiones bárbaras y a la creación de los feudos. Entonces, los fueros, las villas y las ciudades, así como también se crearon los gremios, en especial en el desarrollo del comercio y las ciudades y también específicamente en la banca, ¿no? De este modo, empezaron a nacer otras formas de regulación jurídicas distintas a las del derecho común, en donde empiezan a establecerse reglas compiladas en el Corpus Juris Civilis. Junto con estas disposiciones que continuaban o que constituían el fondo del derecho común para las naciones cristianas, se desarrolló también un derecho gremial como el derecho de los mercaderes. Esto era para poder regular el intercambio de productos que se daba propiamente entre las personas y obviamente también a consecuencia de ello los servicios, ¿no? Entonces, es así como se da lugar a lo que hoy en día conocemos como el derecho mercantil. Cuando hablamos del jus canonici, era todo lo relativo a el derecho familiar y también a un sistema de propiedad de la tierra con base en los fueros feudales. Vemos pues que el derecho civil adquirió entonces su característica de derecho común, era supletorio de los derechos especiales y aplicable a todos los hombres, con independencia de los fueros especiales, ¿no? Es decir, los que formaban parte de la nobleza, de las cuestiones eclesiásticas, los militares, los comerciantes o los extranjeros, y por tanto era opuesto supletorio a todas las otras regulaciones jurídicas. También es importante que nosotros identifiquemos que la formación de los estados nacionales con el poder de las monarquías, así como la secularización que contrajo el Renacimiento y sobre todo a través de la Revolución Francesa, recuperaron para el derecho civil, mientras que la habían restado a la Iglesia y los gremios con sus fueros y privilegios. A partir del derecho civil, vemos pues que el derecho civil es considerado emanado de todas estas cuestiones que fueron suscitándose conforme el devenir de los años. El derecho civil se convierte en un derecho privado porque los sujetos de las relaciones reguladas por él son los seres humanos como tal. Entonces, esto es con independencia de su ocupación o de la función que tienen dentro de un constructo social, ya sea también independientemente del título profesional o de la nacionalidad que tengan. Y por tanto, comprendía la regulación de su estatus personal desde su nacimiento hasta su muerte, incluidas las relaciones familiares y también las patrimoniales. Se dice pues que el derecho civil es nacional porque cada estado y cada nación han regulado las relaciones humanas atendiendo a las características de su propia sociedad, así como también de sus costumbres y de su idiosincrasia. Es por ello que el derecho civil se considera como un derecho común. ¿Por qué? Porque es independiente de los azares políticos o racistas. Es igual a todos los hombres en sus relaciones como seres humanos, sin que exista ningún tipo de distingo por razón de raza, credo, ideología, religión, saber, sexo, nacionalidad o cualquier otra circunstancia que pueda identificarlo, ¿no? En el derecho moderno, el Código Napoleónico de 1804 constituyó en la codificación el prototipo y antecedente de todos los códigos de las culturas latinas y también de la legislación civil mexicana. En este sentido, vemos que los primeros códigos civiles que han regido en México desde 1870 son resultado de esta influencia de la codificación francesa. Lo es también el Código Civil Federal y así como también todos aquellos instrumentos normativos de cada una de las entidades federativas, ¿no? También es importante hacer mención que al hablar del Código Civil es el instrumento jurídico normativo que en la actualidad rige en razón de personas, bienes, familia, propiedades, posesiones, etcétera, ¿no? Que vamos a ver más adelante. También cuando nosotros hablamos del derecho civil y de su evolución histórica, es importante realizar esta connotación en cuanto a un derecho público y a un derecho privado. En Roma, el derecho se dividió en dos grandes partes, que era por un lado el derecho público, que era el jus publicum, y también el derecho privado, que era el jus privatum. Cuando hablamos del derecho público, comprendía el conjunto de normas que regulaba el gobierno del Estado, la organización de las magistraturas y el jus sacrum, que era el referente al culto y al sacerdocio, ¿no? También regulaba en concreto todas aquellas relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos, en tanto que el derecho privado o el jus privatum abarcaba las normas tanto del derecho natural como el derecho de gentes y el derecho civil, que era el jus naturalis, el jus gentium y el jus civili, y por tanto regulaba las relaciones entre los particulares.
Vemos pues que desde la antigua Roma el derecho civil fue considerado como derecho privado y en consecuencia se le contrapuso el derecho público en atención a que esa rama jurídica regulaba el interés de los particulares y obviamente la otra atendía únicamente al interés de la comunidad. Este criterio fue el que marca una distinción entre el derecho público y el derecho privado, llamado del interés, y que no fue aceptado unánimemente por la doctrina, por lo que el tiempo trató de encontrar que otros fueran más convincentes para poder distinguir estas dos ramas. Y así se propuso los criterios de la personalidad, ¿no? En donde se establecía propiamente que el derecho público es cuando el sujeto de la relación son entes públicos, es decir, el Estado y sus dependencias, y es privado cuando lo son netamente los particulares. También se hizo el conocimiento la relación, que señalaba que el poder público era el derecho que regula las relaciones de supradependencia cuando el Estado intervenga como soberano y que luego entonces será considerado como privado cuando la relación presuponga igualdad entre los particulares o cuando el Estado actúe netamente como una persona privada. Es importante también que nosotros identifiquemos que cuando estamos hablando de este derecho, de esta evolución o de este proceso de acontecimientos o de cambios que ha tenido el derecho civil como tal, en las antiguas ramas del derecho civil vemos que los tratadistas han encontrado características mucho más acentuadas dentro del derecho público y del derecho privado, pues se entiende que este es un interés social que emana de las personas privadas que obviamente participan dentro de un constructo social, como es el caso, ¿no?, del derecho de las familias. Y que estas características que ya hemos identificado son aquellas que pretenden establecer un vínculo entre un derecho social y por ello surge en esta rama, se incluyen propiamente tanto a los derechos laborales y también al derecho agrario. Hasta aquí hago un paréntesis y le doy la bienvenida al compañero Heriberto que se agregó a nuestra sala. Estamos abordando ahorita la evolución histórica del derecho civil desde sus antecedentes que son en Roma y propiamente para llegar a el reconocimiento regulación de lo que hoy en día conocemos. Gracias por estar presente en nuestra sesión. Y si usted me lo permite. Al contrario, sí, al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora bien, ya que hemos señalado este proceso evolutivo del derecho civil, repito, desde la antigua Roma y cómo se fue gestando y esta distinción entre un derecho público y un derecho privado, ahora bien es importante que nosotros identifiquemos o bien otorguemos una definición a lo que es propiamente el derecho civil. Cuando hablamos del derecho civil nos dice que si bien es cierto, existe debido a la amplitud que comprende el derecho civil, porque hablamos de personas, de familias, de bienes, de propiedades, de posesiones y demás, entonces, debido a esta diversidad o a esta amplitud que tiene, en cuanto a la regulación, los autores no han logrado establecer una definición universal, pero la gran mayoría coinciden en establecer algunas características propias para poder identificar o para poder hacer mención de lo que se debe considerar o se puede considerar como un derecho civil. Cuando nosotros hacemos referencia al derecho civil, bueno, pues primeramente tenemos que partir que el derecho como tal tiene una definición o tiene un reconocimiento en México y es aquel que se ocupa de regular los derechos y también las obligaciones de los individuos desde el momento de nuestro nacimiento y luego entonces hasta la muerte, durante toda la vida que nosotros como persona, independientemente de las edades o independientemente de la capacidad o independientemente si nos encontramos o somos o tenemos esta facultad o capacidad legal de ejercicio, porque recordemos que aunque se tenga la mayoría de edad, si te encuentras con alguna circunstancia propia que te imposibilite hacer valer este derecho, pues también existe este estado de interdicción en donde una persona ajena puede representarte jurídicamente. Pero eso no significa que no vas a ser objeto de regulación en materia de derecho civil. Por ello se establece que el derecho civil va a regular todos aquellos derechos y obligaciones que tiene el individuo, repito, desde su nacimiento hasta su muerte. También cuando hablamos del derecho civil nos dice que dentro de él comprenden todas aquellas figuras o todas aquellas relaciones jurídicas del derecho civil que se encuentran propiamente comprendidas dentro de nuestro territorio mexicano, porque recordemos que el derecho civil
es un derecho nacional, porque cada país va a regular o va a crear sus normas jurídicas, como ya dijimos hace rato, tomando en consideración las características, la idiosincrasia y los efectos sociales, y luego entonces, atendiendo estas circunstancias, se adecúa la norma. Entonces, repito, por ello vemos que en nuestro país existe un Código Civil federal, pero también existe un Código Civil para cada una de las entidades federativas. Entonces, aquí vemos pues que continúa teniendo este reconocimiento dentro de la propia norma jurídica para todo aquello que va a ser objeto de regulación nacional y también aquellas particularidades que cada una de las entidades federativas pueda reconocer y le pueda dar un sentido en particular y que por ello deban ser objeto de conocimiento, pero también de regulación de manera estatal, ¿no? Atendiendo al ámbito de competencia. Por ello, vemos que todo esto no nada más surge porque sí, sino que también tratándose de estos casos, la propia Carta Magna reconoce esta facultad, reconoce el régimen y reconoce también la extinción de los derechos que son atribuidos a cada uno de nosotros como individuos. Por ejemplo, los derechos reales, ¿no? Hablando de cuestiones sobre bienes inmuebles, sobre contratos de arrendamientos, etcétera, ¿no? Aquellos que también son objeto de regulación en materia civil. Por ello, vemos pues que el derecho civil se va a entender como esta rama del derecho privado que contempla los distintos temas que van a ser relativos, primero, a las personas, segundo, a los bienes, a las sucesiones, a las obligaciones y también a los contratos. Por ello, también todas aquellas controversias que se susciten en relación con estos temas, pues serán de conocimiento de los tribunales judiciales competentes y que obviamente van a tener esta razón o que van a ser competentes por materia y aquí estamos hablando propiamente en materia civil. Para ello, vemos pues que primeramente se aboca al reconocimiento de las personas. Cuando nosotros hablamos de las personas, vemos que el Código Civil empieza a reconocer o a establecer una clasificación jurídica de las personas y por tanto, primeramente nos indica que la persona es todo ente que tiene o que es susceptible de derechos y obligaciones. Cuando hablamos de la persona, nos dice que hay una clasificación de las personas y primero encontramos lo que son las personas físicas y luego entonces encontramos las personas morales o también conocidas como personas colectivas. Cuando hablamos de las personas físicas, nos dice que una de las características propias de las personas físicas es su existencia. Al hablar de su existencia, nos indica que la vida humana se sitúa entre dos extremos perfectamente identificables, ¿no? Como ya lo comentamos hace rato, que es desde el nacimiento y hasta la muerte. Sin embargo, durante toda esta vida del individuo, pues va adquiriendo derechos conforme el hombre va creciendo. Por ello existe también la capacidad legal de goce y la capacidad legal de ejercicio. Sabemos que la capacidad legal de goce es aquella que se adquiere desde el momento que naces, por el simple hecho que eres persona. Por ejemplo, el nombre, la nacionalidad, el domicilio, etcétera, ¿no? Y la capacidad legal de ejercicio es aquella que tú adquieres a partir de la mayoría de edad. Por ejemplo, el derecho a votar, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a adquirir un bien inmueble, etcétera. Entonces vemos que primeramente con la existencia de la persona física, primero se materializa propiamente con el nacimiento. El nacimiento es puesto propiamente del conocimiento del Estado y luego entonces de la sociedad y al mismo tiempo se constata de manera cierta, es decir, se hace del conocimiento a partir de un documento oficial que en nuestro territorio mexicano se le da el nombre de acta de nacimiento, para que a partir de ese momento también el individuo pues adquiera esta nacionalidad, ¿no? Aquí obliga al padre o a la madre o a cualquiera de ellos a declarar el nacimiento y también la obligación que hace extensiva si en un momento dado cualquiera de ellos por alguna circunstancia no pudiera, también lo hace extensiva a los abuelos paternos y en su defecto a los abuelos maternos. Esta obligación de declarar el nacimiento se ve complementada con una imposición de la ley que puede también recaer en los médicos cirujanos o en este sentido también a las parteras que hubiesen asistido el parto o al jefe de familia en donde pueda constituir como una casa paterna y que haya tenido lugar el alumbramiento. Si esto ocurrió en algún lugar que sea externo a un sanatorio particular o que sea externo al Estado, ¿no? Entonces, vemos pues que cualquiera de estas personas que haya tenido conocimiento, contacto directo o que haya asistido
al momento del parto, pues también está obligada, si el padre, la madre, los abuelos o quienes la propia ley reconoce que tienen esta obligatoriedad no lo hacen, ellos sí están obligados a declarar el nacimiento. La declaración del nacimiento, como la de dar parte al juez del registro civil, debe hacerse en los plazos que la propia ley establece. El nacimiento vemos pues que no puede, conforme a la ley, permanecer de manera clandestina. ¿Por qué? Porque aquí también incurren una serie de actos violatorios. Primeramente, estamos atentando contra este derecho, ¿no? Que tiene la persona desde el nacimiento a una identidad, a una nacionalidad. Y luego entonces vemos que, repito, conforme el niño vaya creciendo, pues también es un requisito indispensable para que pueda asistir a un nivel educativo. Entonces ahí se le va coartando un sinfín de derechos humanos que la propia normatividad protege y regula, ¿no? Entonces vemos que el primer efecto del nacimiento es la personalidad, es decir, lo que nosotros conocemos como la aptitud de ser sujeto de derechos. Y esta afirmación tiene propiamente algunas cuestiones legales. ¿Por qué? Porque la propia ley contempla que la capacidad jurídica de la persona física, como ya dije, se adquiere por el nacimiento y se pierde únicamente por causa de muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacido para los efectos legales que hubiesen dado lugar y que por tanto se reconoce de manera literal dentro de nuestro Código Civil. De esta consideración que la propia normatividad señala, nos dice que hay algunas características puntuales. Primero, se tiene la capacidad para poder heredar si se está concebido al tiempo del fallecimiento del autor de la herencia. También puede el naciturus recibir donaciones. Por lo tanto, se puede afirmar que no siempre el nacimiento es una condición necesaria para la adquisición de la personalidad, porque incluso, aunque de manera física aún no haya tenido este alumbramiento, aunque todavía esté dentro del cuerpo de la madre, pero ya puede ser susceptible de que en el momento que él nazca, ya vimos que también pueda adquirir estos derechos, ¿no? Ahora bien, nos dice que en el otro extremo, cuando hablábamos, repito, de esta figura de las personas físicas, como nos decían al principio, ¿no? Que se adquiere desde el nacimiento y luego entonces hasta la causa de muerte. Ya vimos las circunstancias propias al nacimiento, ahora bien, vamos a identificar el elemento de muerte. La muerte, vemos pues que marca la extinción de la personalidad y por ser un acontecimiento de importancia, pues también debe ser puesta del conocimiento del Estado. Y así como existe un acta de nacimiento o un atestado de nacimiento, también al momento de que la persona fallece, tiene una obligatoriedad de hacerlo del conocimiento al registro civil para que también otorgue o expida esta acta de defunción. Y en el mismo sentido, ¿no? El acta de defunción es el último de los actos del estado civil de las personas. La ley vemos que categóricamente prohíbe la inhumación o la cremación si no existe una autorización del fallecimiento con algún certificado médico expedido por la persona o por el médico que legalmente está autorizado para ello. ¿Por qué? Porque puede darse que en algunos casos se creme o se realice alguna cuestión de modificación con el cuerpo de las personas y que se realicen actos constitutivos de delito y que precisamente ya no van a existir los elementos para poder aclarar o para poder dar certeza a qué sucedió, cómo sucedió o alguna otra circunstancia que sea necesaria dentro de un expediente. Entonces, forzosamente, para que tú puedas realizarlo, tienes que dar parte en este sentido a la autoridad y te tiene que expedir esta facultad para que luego entonces tú puedas realizarlo, ¿no? En este tenor vemos que también existe lo que se le denomina o entra bajo el rubro de ausentes y desaparecidos. El Código Civil también regula el régimen legal de los ausentes y también al hablar de ello nos reconoce propiamente bajo el título de la persona el de los ausentes y desaparecidos. Cuando hablamos del ausente, es toda aquella persona que no está presente en el lugar en donde debiera encontrarse. El ausente técnicamente es un individuo de quien se ignora si está vivo o si está muerto. Entonces, desde el tiempo que se considera dejó su domicilio, dejó su residencia, sin que exista una noticia o un paradero de la persona. Paralelamente, vemos que el ausente, dentro de nuestro Código Civil,
existe este régimen legal del desaparecido y con un procedimiento mucho más rápido, ya que basta solamente que hayan transcurrido 2 años contados a partir de su desaparición para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que se establezca o que se declare su ausencia, ¿no? Entonces, aquí vemos que también se reconocen estas dos posturas de ausente y desaparecido y que también son circunstancias atribuidas a la persona. También es importante reconocer que cuando hablamos de la persona física, es en ese sentido individualizar a la persona física. Cuando hablamos de la persona física, nos dice que se deben de reunir determinados signos jurídicos que permitan diferenciar una persona de otra. Por tanto, dentro de estas características son el nombre, el domicilio, los actos del estado civil de la persona, el patrimonio y los atributos de la persona. Porque también recordemos que puede existir otra María Catalina Domínguez Nájera, ¿no? Esta cuestión de homonimia, pero también por ello se solicitan, por ejemplo, hijos de quiénes son, en dónde nació, etcétera. Todas aquellas particularidades que permitan identificar hacia qué María Catalina Domínguez Nájera estamos haciendo referencia. Porque se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, usted que está en la milicia, puede ser que a una persona cometió un delito, ¿no? Entonces aparecen 4 o 5 personas con el mismo nombre a quien le vamos a iniciar este procedimiento o a quien va a compurgar una pena. Entonces, aquí son precisamente estas cuestiones o características dentro de la persona física o de la individualización de la persona física que nos van a permitir saber a qué sujeto es al que nosotros estamos identificando o a quien nosotros vamos a iniciar un proceso de investigación o vamos a realizar cualquier conducta que sea inherente, pero que vamos a hacerlo directamente hacia él, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos dentro de estas características, decíamos que el primer elemento o atributo es propiamente el nombre. La atribución del nombre, el Código Civil, si bien es cierto, reconoce que el nombre es uno de los lineamientos que se deben de tocar para cada uno de los sujetos, pero no señala de manera sistematizada unas reglas para poder imponerlo, sino más bien son aquellos que, repito, se pueden otorgar al individuo tomando en cuenta la costumbre, la jurisprudencia o algunas circunstancias que en un momento permitan realizar o asignar algún nombre en particular. El nombre no es más que el uso de una palabra o de una serie de palabras que sirven para poder designar a una persona. Y dentro de esta serie de palabras distinguen el nombre de la familia conocido como el gentilicio o también la cuestión patronímica y lo que se le conoce como el prenombre. El prenombre vemos que es este elemento importante porque puede ser atribuido en atención a una relación familiar, ya sea de filiación o una cuestión matrimonial. También se encuentra la atribución administrativa, donde nos indica que el nombre es una atribución que tiene el individuo para que válgase la redundancia, para que lo particularice, para que lo individualice y para que le reconozca esta serie de derechos, pero también obligaciones que le van a hacer, que van a corresponder por su condición de persona, ¿no? El primer elemento nos dice que dentro del nombre es la atribución del nombre por filiación. Cuando se habla dentro de la atribución del nombre por filiación existe una subclasificación y dentro de ella nos dice que se encuentran los hijos nacidos fuera del matrimonio. Cuando hablamos de los hijos nacidos fuera de matrimonio, nos dice que este comprende el hijo reconocido por el padre, por la madre o por ambos y por tanto tiene derecho a llevar el apellido de quienes en ese momento lo están reconociendo. También nos dice que la madre que no tiene el derecho de dejar de reconocer a su hijo y tiene la obligación de que su nombre figure en el acta de nacimiento de su hijo, también se podrá hacer constar a partir de un certificado de alumbramiento donde se acredite la relación de uno con otro, aunque repito, de manera personalísima, en ese momento la madre no lo esté reconociendo. También se encuentran los hijos matrimoniales. Los hijos matrimoniales nos dice que es como su nombre lo dice, ¿no? Son todos aquellos hijos que son nacidos dentro del matrimonio y por tanto, aunque el padre o la madre o ambos no se encuentren o no vayan a reconocerlo, bastará con que se presente el atestado de matrimonio para que en ese momento pues también lleven los apellidos de papá o de mamá. Esto cuando se puede dar, por ejemplo, ¿no? Cuando papá o mamá se van al extranjero.
Entonces, se me ocurre, quizás se fueron y no reconocieron al hijo. Entonces, ahora es un requisito para que pueda ingresar a una escuela. O por el contrario, se fue el papá y la mujer quedó embarazada, ¿no? Entonces, puede que en este caso, bueno, con que la mujer acredite, otorgue su atestado de matrimonio, y en ese sentido, el hijo, durante este periodo de tiempo, bueno, pues se va a refutar como hijo del fulanito de tal, ¿no? De la persona que en este caso aparece dentro del acta de matrimonio. Entonces, aquí obviamente se van a generar toda esta serie de derechos y de obligaciones que emana de esta relación por cuestión de matrimonio. También existe el reconocimiento del nombre por los hijos adoptivos. Cuando vemos en este requisito nos dice que el adoptante podrá darle el nombre y sus apellidos al adoptado, obviamente bajo los mismos requisitos o tendrá los mismos derechos, pero también generará las mismas obligaciones como si fuera un hijo de matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque se está reconociendo como tal. Es importante que también al hablar del nombre, también existe otra característica importante que va de la mano, que es la atribución del nombre por el matrimonio, o cuando ya hablábamos también, que es lo que reconoce otros instrumentos jurídicos normativos, cuando también ha sido por costumbre, ¿no? Cuando la mujer adopta el nombre del marido. Ejemplo, ¿no? María Catalina Domínguez Nájera, y que mi esposo, ¿no? Se llama Sergio Alejandro Gutiérrez López. Entonces, muchos dicen, ¿no? María Catalina Domínguez de Gutiérrez, ¿no? Entonces, por costumbre, la propia ley no te indica ni reconoce que debas portar el apellido de la persona con la que estás casada o unida en concubinato, pero por costumbre, en algunos lugares continúan utilizando el sufijo de y adquiriendo el apellido del marido en lugar de tu segundo apellido. Pero bueno, también vemos que son cuestiones que, si bien es cierto, se reconocen, no van a surtir efectos porque pues obviamente la propia ley no te va a cambiar el nombre como tal, pero sí lo reconoce bajo algunos supuestos, ¿no? Como por ejemplo, como nos indica, por cuestiones de costumbre. También nos indica que existe la atribución del nombre por parte de una autoridad administrativa, y esto dispone la obligación de que en el acta de nacimiento se inserte, dentro de otros requisitos, el nombre y apellidos del presentado. Si este se presenta como hijos de padres desconocidos, por ejemplo, ¿no? Vemos que puede existir el caso, y a mí en este sentido es una anécdota personal. Su servidora era la subprocuradora de la familia y adopciones acá en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entonces a nosotros nos tocaba velar por el bienestar físico y psicoemocional de todas las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces resulta ser que nos hacen del conocimiento a través de una llamada anónima que había un bebé, porque así tal cual nos lo manejaban, que se encontraba tirado adentro de un bote de basura en tal lugar, ¿no? Entonces nosotros nos apersonamos y vemos que en efecto tenía cuando mucho un día de nacido, porque pues todas estos rasgos, ¿no? El cordón umbilical, etcétera, ¿no? De mucho, incluso tenía hipotermia el bebé. Lo trasladamos de inmediato a un hospital para que le dieran esta atención que el infante, que el menor necesitaba. Y después, obviamente, se da vista al Ministerio Público para que inicie la carpeta de investigación. Esto les estoy hablando aproximadamente de hace unos 6, 7 años. Entonces resulta que mientras tanto, pues nosotros teníamos que velar por el bebé, ¿no? Teníamos que llegar, cuidarlo, o sea, realizar toda esta forma o figura de protección del menor, y en tanto coadyuvar con la autoridad para que se investigara el paradero de los padres de familia o algún familiar que respondiera por el menor. Afortunadamente el bebé sobrevivió, lo albergamos en una casa hogar, porque nunca se dio con el paradero de los padres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estas circunstancias? Para poder darlo en adopción, se necesita una constancia de idoneidad. Esta constancia de idoneidad es precisamente cuando el niño ya se identifica, que pasa el tiempo que la propia ley también señala para que se identifique si el niño fue sustraído de sus padres, porque puede ser que literal el papá o la mamá no lo hayan dejado, pero alguien lo pudo haber sustraído y abandonado en determinado lugar. Entonces se dio parte, se realizó el proceso de investigación y jamás nadie reclamó al bebé, ni tampoco la autoridad dio con el paradero, repito, de los padres o de la familia. Entonces, ¿qué pasa? El niño
no podía estar, porque era masculino, el niño no podía permanecer sin un hombre. El niño también tiene derecho a una familia, ¿verdad? Entonces no iba a estar o permanecer X cantidad de tiempo en una casa hogar. ¿Y qué pasa? Se cubrió con el tiempo legal que la propia ley señala para poder realizar este proceso de investigación. Al no dar con el paradero de los padres, entonces se otorga esta constancia de idoneidad para que el niño pudiera ser dado en adopción. Pero mientras este proceso de adopción también se llevaba con todos los requisitos y lineamientos, porque también lleva su tiempo, entonces el niño tenía que tener su atestado de nacimiento. Por eso aquí nos dice que es el nacimiento o es el nombre por la autoridad administrativa. La propia ley que te indica. Tú le puedes asignar el nombre que tú quieras y los apellidos. ¿Qué apellidos va a llevar el niño? En este caso, como en ese tiempo el gobernador del estado era hombre, ¿no? Y la procuradora mujer, entonces se le puso el nombre del gobernador y se le puso el primer apellido del gobernador y el segundo apellido de la procuradora del DIF, para que en ese sentido el niño tuviera un nombre y tuviera unos apellidos, ¿no? Entonces aquí hacemos referencia a lo que nos está indicando propiamente esta figura dado el estado de necesidad y para que luego entonces el Estado no vulnerara el derecho del infante a tener un nombre y luego entonces a que fuera identificable. Por eso, repito, aquí entra este ejemplo en la atribución del nombre por una autoridad administrativa cuando ya se llevaron a cabo todos aquellos lineamientos, cuando no existe una persona que en un momento lo haya registrado, cuando tampoco existe una tipificación porque no se acreditó quién cometió este delito y cuando el niño necesita tener este derecho, ¿no? Entonces, aquí se le asigna por ese conducto este nombre. Ahora bien, también nos dice que otro de los requisitos para identificar una persona física o de las características de la persona física es el domicilio. Cuando hablamos del domicilio de una persona física, es el lugar en donde reside. Esto con el propósito de establecerse en él o, a falta de este, el lugar en donde tiene su principal asiento en sus negocios y a falta de uno o de otro, el lugar en el que en ese momento se encuentre, ¿no? Hablando del domicilio de manera genérica, porque también sabemos que existen diferentes tipos de domicilio, ¿no? Sabemos que existe el domicilio legal, el domicilio de dependencia, el domicilio laboral, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de domicilio de manera amplia. El domicilio es uno de los medios de individualización de la persona y por el domicilio vemos que se tiene presente a toda persona en un punto fijo para poder localizarlo. Ejemplo, ¿no? Se me ocurre que una persona no cumple con sus deberes alimentarios. Entonces, ¿en dónde se le va a remitir el emplazamiento? Pues obviamente en su domicilio personal, ¿no? O particular. O por el contrario, bueno, no se me ocurre, ¿no? Un caso hipotético, Heriberto, ¿no? Heriberto tiene una demanda, una controversia del orden familiar en un juicio especial de alimentos. Entonces, Heriberto, pues está de manera constante en distintos lugares, ¿no? Por la misma naturaleza de su empleo. Entonces, no lo puedo notificar y hago un caso de excepción porque ya sé que los militares existe una codificación especial, etcétera, ¿no? Pero que fuera un trabajo completamente distinto, ¿no? Se me ocurre, cualquiera. Entonces, ¿aquí qué pasa? No lo puedo identificar, pero sí sé que tiene un domicilio laboral. Entonces la propia ley también te dice, ¿para qué me sirve el domicilio? Para poder identificar, ya sea para una serie de protección de derechos, ¿no? Porque se me ocurre que tal que fue susceptible de una donación. Entonces también tengo que localizar a Heriberto para que se le asista y para que se le notifique que puede ir a reclamar esa herencia, ¿no? Por eso nos dice, para la serie de derechos o de obligaciones en donde el individuo por la propia naturaleza tenga que ser identificable, forzosamente requiere de un domicilio como tal para que en ese sentido pues pueda acceder a estos derechos o también el propio Estado le pueda requerir el cumplimiento de su obligación. Cuando hablamos también de la importancia del domicilio, este nos indica que tiene los efectos son atribuidos al domicilio porque es aquel en donde un individuo puede ubicarse, puede individualizarse. Y en este orden de ideas vemos pues que puede constituir un domicilio toda esta serie de elementos objetivos y también cuando hablamos del corpus y los elementos subjetivos cuando hablamos del animus, ¿no? La cuestión material y la cuestión de intención de la persona.
En ese sentido, vemos que la primera clasificación del domicilio legal, vemos que se encuentra el domicilio de origen. El domicilio de origen expresa propiamente el principio donde adquiere el domicilio por la propia filiación. Se reputa o se reconoce el domicilio legal del menor de edad no emancipado, el de la persona en que ejerce su patria potestad. Ejemplo, si hablamos de un bebé o de una persona menor de edad, pues se sobreentiende que su domicilio de origen es el mismo que tienen sus padres, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando pues del domicilio de origen. También existe el domicilio de dependencia. Cuando hablamos del domicilio de dependencia, el domicilio legal del menor que no está sujeto a una patria potestad y el mayor no emancipado, el del tutor. Entonces, aquí nos dice, el domicilio que va a tener, el domicilio de dependencia, será propiamente el administrador del patrimonio del pupilo, la persona que en ese momento la propia autoridad le haya designado para que ejerza esta representatividad. Se me ocurre, ¿no? Resulta que se realizó los abuelos realizaron un juicio de guarda y custodia del menor, ¿no? Entonces, dentro de la propia narrativa de la demanda, argumentan que papá y mamá son alcohólicos, drogadictos, no tienen un modo honesto de vivir, ejercen violencia sobre los menores, etcétera, ¿no? Entonces, ninguno de los dos se encuentra en condiciones o con aptitud de poder tenerlos bajo su cuidado y protección. Entonces aquí estamos hablando que se realiza obviamente todo este proceso de investigación, el niño pasa a una valoración psicológica, etcétera. Y obviamente el resultado pues es acorde a toda esta narrativa que los abuelos o cualquier otra persona está manifestando. La propia autoridad indica, en efecto, aunque seas padre o madre, no eres apto para tener bajo tus cuidados ni mucho menos la guarda y custodia de tus hijos, ¿no? Entonces, en lo que se desarrolla todo el proceso para identificar si la patria potestad o los cuidados o el derecho de convivencia le van a quedar a los abuelos paternos, a los abuelos maternos, o si tampoco ellos son aptos para tener a los niños. Mientras tanto, yo otorgo o confiero este derecho a tal, ¿no? Entonces, ahí nos está diciendo que este domicilio es el que la propia autoridad, por características especiales, le va a asignar al menor, ¿no? Por eso se diferencia del domicilio de origen, que era el que nosotros identificábamos hace rato, por el simple hecho de que naces, entonces tienes o se te atribuye el domicilio de los padres, y este que es el domicilio de dependencia, que es el que el que vas a tener en base a un mandato de una autoridad por circunstancias especiales, ¿no? Como por ejemplo el caso que ahorita les mencioné. También se encuentra el domicilio convencional. Cuando hablamos del domicilio convencional, nos dice que es el derecho de elegir un domicilio para el cumplimiento de ciertas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, un aspecto de la libertad individual. Se me ocurre, domicilio convencional. Yo, María Catalina, puedo tener mi domicilio personal, ¿no? El de mi casa, ubicado en tal calle, de tal número, de tal barrio, colonia, de tal municipio. Pero para poder oír y recibir algún tipo de notificación, puedo señalar mi despacho jurídico o puedo señalar cualquier otro despacho, ¿no? Porque uno puede ser mi domicilio laboral, que puede ser mi despacho, pero yo puedo tener otro domicilio convencional en donde únicamente sea para determinados efectos. Entonces, eso queda a consideración o a esa libertad que la propia ley me confiere para mí como persona, ¿no? Porque es uno de los lineamientos que yo no quiero ser molestada en mi domicilio personal. Entonces, aquí también se otorga esta facultad y también la propia ley te lo reconoce. Ahora bien, ya vimos lo que era el nombre, ya vimos lo que era el domicilio y el domicilio laboral, bueno, se sobreentiende, ¿no? En donde prestas tus servicios y que luego entonces permaneces en un horario específico y que también ahí se te puede ser localizado. Ahora, cuando nosotros hablamos dentro de estas personas, otro de los requisitos también o de los atributos de la persona es el patrimonio. Cuando hablamos del patrimonio, nos dice que el patrimonio es primeramente vemos que es un derecho humano que tenemos como persona. ¿Por qué? Porque nosotros podemos renunciar a una parte de nuestro patrimonio. Ejemplo, ¿no? Yo le voy a donar una casa a Heriberto, pero Heriberto me dice, no, es que yo no la quiero, maestra, usted regálela a quien quiera, pero a mí no. Ah, perfecto. Puede repudiar o puede rechazar este patrimonio, pero eso no significa
que estés rechazando o que no quieras hacer valer tu derecho humano al patrimonio, porque recordemos que los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrevocables, indivisibles y que no queda consideración del sujeto, porque incluso lo que traes puesto es tu patrimonio, ¿no? Entonces es atribuible de manera directa a la persona. Aquí cuando hablamos también del elemento que se reconoce o de la característica del patrimonio inherente a la persona física, es porque aquí estamos hablando del conjunto de bienes y también de obligaciones de una persona y se le considera como universalidad de derecho. ¿Por qué? Porque es una unidad jurídica. El patrimonio es distinguible de una parte activa en donde se encuentra la reunión de los bienes y de los derechos de las personas, pero que exclusivamente puedan en un momento tener una apreciación económica, es decir, todo aquello que pueda ser su valor cuantificable, ¿no? En una cuestión monetaria. Y ahí también vemos que excluyen los derechos extrapatrimoniales, que no son exclusivamente los derechos políticos, sino que también adquieren derechos civiles, por ejemplo, la patria potestad, el derecho de personalidad, y estos también se encuentran dentro del derecho de patrimonio porque tienen una parte que le reconoce una facultad, es decir, unos derechos, tú vas a administrar un recurso porque son bienes directamente de Heriberto, pero puede ser que por alguna situación Heriberto tenga bajo su guarda y custodia a dos menores hijos, ¿no? Entonces yo como abuela le voy a donar determinada cantidad monetaria a mis nietos, o sea, tus hijos. Entonces, tú vas a tener como progenitor o como padre de familia, tú tienes que administrar el dinero de tus hijos. Es un patrimonio que tú vas a regular hasta que ellos adquieran la mayoría de edad. Pero ojo, una cuestión es el patrimonio tuyo y otra cuestión es el patrimonio que tú vas a tener esta obligatoriedad de incrementar, pero que no puedes utilizar para fines personales. Pero independientemente de estas dos posturas, se van a reconocer como tu patrimonio porque, repito, la propia ley te está confiriendo esa facultad de tú proteger esta cantidad monetaria de tus hijos. Entonces, aquí estamos hablando pues de estas dos posturas que entran dentro de la definición de patrimonio, que es como una cuestión activa. Pero también existe el patrimonio desde su conceptualización pasiva. Y cuando hablamos de la cuestión pasiva es lo que a ninguno de nosotros nos gusta, pero que creo que todo mundo tiene, que es esta parte de las deudas de la persona, ¿no? Es esta cuestión en donde nosotros por alguna circunstancia generamos o adquirimos algunas deudas, entonces también forman parte del patrimonio porque en el momento que tú tengas un activo, de manera inmediata viene este descuento o viene este detrimento patrimonial que va a ir redireccionado al cumplimiento de la obligación. Por eso se decía al principio que el patrimonio es este conjunto de derechos y obligaciones. Derechos, ¿por qué? Porque tú puedes hacer con tu patrimonio lo que quieras sin que la propia ley te indique. Ah, Heriberto tiene que adquirir esto, ¿no? Pero también te dice, en caso de que tú adquieras unas deudas, forzosamente incurres en una obligatoriedad de incumplimiento de pago. Sabemos que obviamente existen diferentes formas de requerir el cumplimiento de la obligación, ¿no? Por ejemplo, si tú suscribiste algún título de crédito, por ejemplo, en su modalidad de pagaré y no cumples, bueno, ya estamos hablando de materia mercantil, que se puede ejercer este juicio ejecutivo mercantil para obligarte al cumplimiento, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos dentro de la persona física, existen los atributos de la persona física y dentro de este rubro encontramos que son todos aquellos que se puedan sistematizar en un cierto rubro. Por ejemplo, los derechos de la personalidad. Dentro de estos derechos encontramos aquellos que se encuentran los derechos a la imagen, al honor y todos aquellos que entran o que van a cubrir directamente al individuo. Dentro de estos elementos constituyen, primero, la característica que son generales. ¿Por qué son generales? Porque todas las personas gozamos de unos atributos de la personalidad. Se dice que son extrapatrimoniales porque no tienen una expresión monetaria. Son inalienables, son inembargables y también se dice que son absolutos. ¿Por qué? Porque tienen este carácter de compartir con los derechos reales por alguna oposición de los derechos personales. Cuando hablamos de las libertades civiles, encontramos, por ejemplo, dentro de la libertad, son aquellas
aquellas facultades que nosotros como individuos tenemos y que es el derecho de poder hacer todo aquello que te es permitido hasta que no vulneres el derecho de terceros, ¿no? Es decir, todo aquello que tú quieras siempre y cuando no sea contrario a derecho y que no trastoque el bien jurídico de otra persona, entonces tú tienes esta facultad de poder hacerlo. La libertad es esta facultad, repito, de poder hacer lo que tú consideres. Dentro de estas libertades físicas, encontramos todos aquellos que se consideran primero como una libertad de movimiento. Cuando hablamos de una libertad de movimiento, es aquella que tú puedes ir y venir de donde tú quieras, siempre y cuando reúnas los lineamientos. Por ejemplo, si te piden para que tú vayas a Estados Unidos, ¿no? Libertad de tránsito, a ingresar, pero necesitas determinados requisitos, bueno, no te están prohibiendo el ingreso o el acceso, pero sí tienes que cumplir con las formalidades o requisitos que la propia ley te establece. Ahí, netamente, como por ejemplo, para poder citar algunos lineamientos dentro de libertad. También dentro de los atributos encontramos el respeto a la vida privada, ya que vemos que cada uno de nosotros como individuos tenemos este derecho a una vida privada y por tanto vemos que si bien es cierto incluso hemos sido víctima de alguna o alguna una forma de regulación que es la protección de datos y más ahora que existen todas estas circunstancias digitales que compramos a través no sé, de un mercado libre o que ingresamos nuestro número de banca, otorgamos nuestro domicilio para que nos lleguen los documentos o cosas o qué sé yo. Entonces, esta protección de datos, pues es muy fácil de poder ser víctima de algún delito o de alguna circunstancia que también pueda ser utilizada para a su vez generar otra serie de delitos y que nosotros incluso no podemos ni siquiera tener conocimiento. Entonces, aquí te dice que también dentro de los atributos de la personalidad tienes este reconocimiento al respeto a la vida privada, ¿no? También vemos que otra de las circunstancias que señala y que debe diferenciar a la persona, ya vimos ahora la persona física, también es el reconocimiento de que existe otra persona que es la denominada persona jurídica, persona moral o persona colectiva. Dentro del derecho se considera que si bien es cierto, la agrupación o la conjunción de dos o más personas físicas que se agrupan, que se asocian con un fin en particular y que reúnen los lineamientos que la propia ley prevé para tal efecto, se considerarán como personas morales, jurídicas o colectivas y que por tanto responderán también en base a aquellos derechos y obligaciones que emanado de esta conjunción se desencadenen, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos retomando esta forma de reconocimiento. ¿Por qué? Porque son formas de diferenciar o de individualizar a lo que es la persona física, pero también de identificar que existe una persona moral. Hasta aquí, apreciables alumnas y alumnos, me gustaría escucharlos. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna aportación, cedo el uso de la voz para que me puedan indicar, por favor. Adelante. Sí, por ejemplo, yo, maestra, Sí. dentro de mi empleo, nosotros nos catalogamos como personas físicas, pero ya la Secretaría como tal ya involucra también personas morales. Ojo, cuando usted me está hablando para poder individualizarlo, ejemplo, para saber, Heriberto Saucedo, cuando son actos jurídicos individuales, personalísimos, yo no puedo atribuirle como secretaría. ¿Por qué? Porque como secretaría intervienen más sujetos. Ahí no sé si yo le entendí bien a su pregunta o hay algo más que usted me quiera comentar. Pero si me habla de una secretaría, estoy haciendo referencia a una agrupación. O si usted me dice, Heriberto, ostentando el grado tal, entonces ya no me estoy dirigiendo al título personal de Heriberto como individuo, sino al cargo que él está ostentando dentro de esta secretaría o agrupación. Entonces, depende mucho el fin por el cual yo lo estoy requiriendo. En este caso, se me ocurre, como le ponía hace rato, si yo soy su esposa y yo lo voy a demandar por pensión alimenticia, entonces a mí no me interesa el cargo que usted ostente. Yo le voy a requerir el cumplimiento de obligación como Heriberto, pero obviamente existen
precisamente por cuestiones militares, los instrumentos jurídicos normativos y obviamente la autoridad jurisdiccional que va a tener esta competencia para conocer y resolver. Pero, repito, va a ser directamente a ti como persona. Ahora, si yo ocupo un rango dentro de la secretaría y ya voy a actuar en contra de algo que tú hiciste, pero emanado de tu función, entonces ahora sí va a ser individualizado a Heriberto, pero repito, en el cargo que tú estás ostentando. Te pongo un ejemplo. Si nosotros, se me ocurre al presidente de la República, ¿no? Queremos actuar o queremos iniciar un procedimiento en contra de las acciones o de las omisiones que el presidente está realizando, por supuesto que van a ir dirigidas a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. ¿Por qué? Porque es el titular y es el cargo que está realizando. Pero si por el contrario queremos actuar en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero como algo que es inherente a su persona, entonces, con independencia del cargo que él tenga, se le va a iniciar este procedimiento. No sé si a eso se refería usted. Sí, esa era la duda. Ok. ¿Qué diferencias había? Perfecto. Entonces, ahí es, por eso hablábamos de la persona física. Persona física es cuando respondes tú como individuo. Persona moral, jurídico, colectiva es cuando ya responden cuatro o cinco más, es decir, dos o más ya pueden constituir una persona moral, jurídica o colectiva. ¿Por qué? Porque se están uniendo para perseguir un fin en particular. Ejemplo, si nosotros hablamos en materia mercantil, ustedes no sé si ya llevaron lo que es derecho mercantil, que es la ley general de sociedades mercantiles, que son sociedades mercantiles como tal. Dentro de las sociedades mercantiles, en el artículo séptimo, ahí señala cuáles son las sociedades mercantiles que son consideradas como lícitas. Sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, ¿no? Aquí, ¿qué te dice? ¿Qué es una sociedad? Es la agrupación, lo que ahorita hablamos de las personas morales, la agrupación de dos o más personas físicas que se reúnen para formar una asociación o una sociedad y que persiguen un fin monetario y que obviamente nosotros tenemos que ponerle un nombre. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a ser Heriberto, no va a ser María Catalina, no, bueno, no voy a decir iPhone porque me parece como iPhone, pero no sé el nombre de la alumna que está conectada, pero entonces que nosotros tres nos uniéramos y que vamos a crear una empresa, se me ocurre, empresa Patito, SA, ¿no? Entonces, si algo, alguna cuestión de obligatoriedad es atribuible a nuestra sociedad, nos van a requerir no a Heriberto, ni a María Catalina, ni a iPhone, nos van a requerir a la empresa Patito SA, pero vamos a responder obviamente cada uno de nosotros, porque somos los socios que formamos o que constituimos esta sociedad. Entonces, aquí es como tu respuesta, ¿no? Cuando sea directamente a mi persona, yo voy a responder. Cuando formemos parte de una empresa, de una secretaría, de una sociedad o de una asociación, responderemos todos aquellos que tengamos una representatividad dentro de la empresa. ¿Y cómo vamos a responder? De manera proporcional a nuestra responsabilidad. Ejemplo, si nosotros tenemos la empresa, pero yo tengo el 50% de acciones y tú tienes el 40% y Yajaira tiene el 10%, pues yo voy a responder al 50%. Ejemplo, si hay una deuda de 100,000 pesos, no les voy a decir cada uno va a dar no sé, se me ocurre 33,000 pesos, ¿no? Yo tendré que dar 50,000 pesos, tú vas a responder con 40,000 pesos y Yajaira con 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque es el grado de participación que tenemos. Todos tenemos una obligación, pero se va a distribuir dependiendo del tipo de participación que cada uno tenga. No sé si con estos ejemplos ya quedó un poquito más claro, Heriberto. Sí, maestro, le agradezco mucho. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? Les hago esto del conocimiento porque me está indicando que ya en cualquier momento nos va a cerrar plataforma. Entonces, para que no vaya a quedar inconclusa nuestra sesión, me gustaría saber si quedó comprendido esta primera parte de nuestros temas para que si las actividades nos permiten, nos podamos ver en la siguiente sesión para poder dar continuidad con los temas inherentes a la materia. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Cedo el uso de la voz. Adelante. De mi parte no, maestra, muchas gracias. Gracias a ti, Yajaira.
Una disculpa que te nombraba como iPhone porque pues no sabía tu nombre, pero muchísimas gracias. Perfecto, apreciables alumnas y alumnos. Pues muchísimas gracias por haberse conectado a nuestra primera sesión virtual. Recordar que esta sesión ha sido grabada en el momento que a su servidora le compartan. Con muchísimo gusto yo se las impacto en plataforma por si alguno de ustedes desea volver a validar el contenido, lo pueda realizar. Y en el mismo sentido, les estaré enviando de manera anticipada la liga de acceso para nuestra segunda sesión. Muchísimas gracias y que tengan éxito en sus actividades. Bendiciones a todos. Hasta luego.